Con nosotros el economista Abelardo Pachano, exgerente del Banco Central del Ecuador, analista de temas económicos. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate que plantea un IVA del 15% por 2 años y del 13% en adelante. La idea entonces de este diálogo es conocer la apreciación que tiene el economista Pachano sobre las condiciones de la economía en el país y las opciones para financiar la crisis como consecuencia del momento de inseguridad que vive el país, que vive el Ecuador. Bienvenido entonces, economista Pachano. Parecería, de acuerdo a las informaciones que tenemos aquí sobre nuestra mesa de trabajo, que lo que ocurre con la caja fiscal es realmente angustioso. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, ha dicho: no estamos seguros si se va a poder pagar el 100% de los sueldos públicos en enero. Vamos a repetir entonces esa frase de Milei en su discurso inaugural: no hay plata. Su apreciación, economista. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. En realidad el Ecuador tiene dos crisis sumamente severas. La una, la fiscal, y la otra, la de seguridad, violencia y de debilidad institucional. Las dos se conjugan en una realidad crítica, compleja, que requiere atención. No es un tema pasajero ni temporal. Es un tema de gran duración, de mucha profundidad, que no requiere medidas temporales, sino que requiere de medidas definitivas. Uno no puede pensar en que estemos embarcados en un proceso de recuperación del Estado que ha sido copado por fuerzas violentas vinculadas con el narcotráfico y con este tipo de actividad internacional, con una realidad fiscal financiera absolutamente desbalanceada, en donde el déficit que acarrea el Estado es equivalente a por lo menos 6.000 millones de dólares, y que además no pudo pagar obligaciones del año anterior por más de 4.500 millones de dólares, que en definitiva no son otra cosa que incumplimientos del Estado con proveedores de servicios o con otras instituciones de carácter público, pero en definitiva que demuestra que no está en capacidad de poder enfrentar ni siquiera las operaciones de carácter común o regular, y peor aún, las que va a demandar toda esta gestión de desplazamiento de la fuerza pública a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no tiene el carácter de temporal y que no tiene además un horizonte que nos pueda decir a nosotros que en determinado tiempo estará corregido el problema, porque no hay, por lo menos en conocimiento de las experiencias de lo que ocurre en otros países a los cuales le ha entrado esta, yo diría, mafia a intervenir en las actividades, no hay soluciones que se puedan encontrar todavía en el largo plazo. Es una lucha de carácter permanente por recuperar el Estado, en el cual hay infiltrados de estas actividades que inclusive conspiran con el buen resultado de la gestión de defensa del interés colectivo. Entonces, la primera cosa que es importante tenerla presente, Andrés, es que la conjugación de un problema fiscal desequilibrado con una realidad de violencia instalada por actividades de narcotráfico es yo diría, la conjugación más apetecible que pueden tener los narcotraficantes y todas estas actividades para poder mantenerse en el nivel o inclusive aumentar el nivel de actividad, porque saben que el Estado no va a tener la capacidad permanente para poder enfrentarlas. Mientras ellos
representan una parte de un mundo económico que, según las cifras que uno puede conocer, representa más o menos 300.000 millones de dólares, y serían 3 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador, y de que tienen un mundo de demandantes de más de 240 millones de personas. De tal manera que es un negocio altamente próspero, con unos volúmenes de caja distribuidos a nivel internacional, frente a los cuales el Estado ecuatoriano los enfrenta en condiciones realmente minusválidas desde el punto de vista fiscal. Me parece que es una irresponsabilidad, o sería una irresponsabilidad histórica de parte de las funciones públicas del Estado no reconocer la dimensión del problema, la gravedad del mismo y la importancia que tiene el tomar decisiones duras, dolorosas, pero indispensables para dar contribución y ayudar a que el Estado pueda contar con una mejor posición fiscal para no solo resolver su problema, sino para poder enfrentar las graves necesidades que tiene como consecuencia de esta incursión terrible del narcotráfico en el Ecuador. Entonces, todas estas, yo diría, decisiones que tienen el carácter de temporales. Vamos a subir el IVA por 2 años y después de 2 años vamos a regresar a la normalidad. Son irresponsables. Lo que se requiere es decisiones terminantes. El Estado tiene que entrar en una redefinición de sus papeles, tiene que recortar muchos gastos, pero a la vez tiene que mejorar sus ingresos de manera significativa. En este año, Andrés, en el año 2024, para que sepan todos los que nos escuchan, las necesidades de financiamiento del presupuesto son 12.000 millones de dólares. Eso es lo que no tiene el presupuesto del Estado y que debe encontrar la forma de cubrirlo. Para ello, va a necesitar que haya cooperación internacional, porque internamente no podemos cubrir semejante dimensión del problema. Entonces, la primera prioridad nuestra desde el punto de vista fiscal, Andrés, es de encontrar apoyo de las organizaciones que siempre han confiado en el desarrollo del Ecuador, que son las organizaciones multilaterales, porque el mercado financiero privado internacional está cerrado para el Ecuador con ese altísimo nivel de riesgo país. No podemos emitir bonos, y si los quisiéramos emitir, serían en tales condiciones que volverían absolutamente impagables. Entonces, para enfrentar esto requerimos nosotros tener un acuerdo con los multilaterales y dentro de ellos volver a tener una relación activa con el Fondo Monetario para que nos ayuden a cofinanciar este problema. Pero para que ellos puedan entrar al Ecuador y le den apoyo al Ecuador, se requiere que también tengamos un esfuerzo interno, sostenido, y que sea una demostración de la unidad nacional que hay frente a esta problemática mixta de cuestión fiscal y cuestión de seguridad y violencia. Entonces, desde ese punto de vista, Andrés, hay ya 2 cosas que tenemos que tener presentes en el proceso. Uno, de que este es un problema de largo plazo y por lo tanto no requiere medidas temporales, parches circunstanciales, sino cambios estructurales. Y segundo, de que solos no lo podemos hacer y por lo tanto debemos volver a tener relaciones activas con los multilaterales para en un proceso largo de corrección de este déficit y de apoyo financiero a la lucha contra la violencia y la inseguridad tengamos nosotros los recursos suficientes. Entonces,
Andrés, yo creo que el mensaje que nosotros debemos darle a la ciudadanía es un mensaje claro. El problema es serio, el problema es severo, no es un problema que se va a resolver en el año 2024 y no es un problema que lo podemos resolver solos. Necesitamos cooperación internacional para la seguridad, necesitamos cooperación internacional para las finanzas. Si nosotros no tenemos esas dos cooperaciones, difícilmente vamos a poder atender la complejidad de este dueto de crisis en el que estamos viviendo. Y ojo, cuidado, no seamos capaces de atender a esto de una manera orgánica y adecuada y no contagiemos a otros sectores, porque un mal manejo de esto puede contagiar a la balanza de pagos, que de hecho se ha debilitado ya a lo largo del último año y medio, o al sistema financiero que por hoy está saludable y en buenas condiciones. Pero si no sabemos trabajarlo, pues la circunstancia puede ser aún mucho más compleja. Es un reto severo el que tenemos antes, no es un reto, digamos, que nos recuerde el problema del año 2023 o del año 2022. No, este es un problema que nos puede recordar la crisis del año 98-99 y no sabemos manejarle a tiempo como es debido. Perfecto, señor economista, este panorama, esta descripción de lo que está ocurriendo y la magnitud de la crisis. Entonces vamos por partes para entender y para poder explicar un poco a la audiencia lo que se puede hacer y lo que se debe enfrentar para intentar resolver. Usted ha insistido y ha subrayado esto de la cooperación internacional y el aporte que puedan dar los multilaterales. ¿Usted cree que es posible lograr una especie de moratoria de modo tal de abrir un paréntesis en lo que tiene que ver con la deuda? Esta podría ser la colaboración y el aporte, si usted quiere verlo un poco cínicamente, aprovechar las circunstancias para que estas entidades, estos multilaterales, se sensibilicen y puedan permitir un paréntesis en los cumplimientos y obligaciones que tenemos. No es por esa línea, Andrés. Nosotros ya hicimos como país un enorme trabajo de reestructuración de la deuda externa ecuatoriana. Todos esos bonos basura que se contrataron en el gobierno fundamentalmente del presidente Correa a tasas enormes y plazos muy cortos, en el gobierno del presidente Moreno fueron reestructurados a largo plazo y no se vencen en estos años. Tenemos el 24 y el 25 todavía años en donde hay gracia en el pago de capitales. Con China también se ha hecho una reestructuración de deuda y las condiciones de pago con los chinos han cambiado, no de la manera que, hubiéramos querido, pero de alguna forma se ha aliviado ese peso. Y los multilaterales, por definición de sus estatutos, no pueden refinanciar sus deudas. Están prohibidos por el estatuto y a ningún país le han concedido ese beneficio. La forma como se trabaja en el mejoramiento de la relación de pagos con los multilaterales es precisamente cuando ellos nos acompañan en los programas económicos y aprueban nuevos desembolsos por cantidades superiores a los vencimientos anteriores, con lo cual nos dejan remanentes positivos para nosotros en términos de larguísimo plazo y bajísima tasa de interés, que es además un enorme beneficio para la colectividad. En ese sentido, si tenemos un problema del tamaño de 12,000 millones, hablando con los multilaterales y presentando un programa en el cual el Ecuador demuestre el esfuerzo interno que hace para cubrir una parte de esa brecha,
Los multilaterales pueden abrir sus puertas y no es nada difícil de que lo consigamos, siempre y cuando nosotros demostremos que estamos conscientes de la dimensión del problema y podríamos conseguir que inclusive nos quede un remanente muy positivo dentro de la cobertura de obligaciones con esos. Entonces, el camino no es por la reestructuración de la deuda, sino por la consecución de nuevos recursos. Países que han llegado a situaciones extremadamente complejas y todo, han logrado salir de situaciones de esta naturaleza, bueno, poniendo en orden la casa, porque ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Andrés? La autorretención de impuestos que aprobó el gobierno al cambiar el sistema de pago anticipado de impuesto a la renta con los grandes contribuyentes, le va a dejar más o menos $1,000 millones de flujo de caja este año al gobierno. Ahí hay un apoyo del sector privado al presupuesto del año 2024. El IVA, si lo aprueban de manera definitiva al 15%, nos dejan otros $1,000 millones. Ya son $2,000 millones. La remisión, el perdón horrible de intereses y multas a los morosos, es una cosa que conmueve la ética, pero que está ahí, le va a dar unos $500 millones. Ahí tenemos ya $2,500 millones de esfuerzo nacional. ¿Qué más hay que hacer? El problema en la estructura de gasto del Estado es un problema severo en el campo de los subsidios, en el campo de las transferencias a otras instituciones. Ahí el Estado entrega más de $10,000 millones al año. Parte de esos están justificados y deben mantenerse, pero otra parte no tienen ningún sentido. El caso de los combustibles es evidente. En el caso de los combustibles, el valor del subsidio para unos es 3.200, 3.500. Yo creo que es muy superior, porque no se toman en cuenta todas las pérdidas de la refinación y el valor del petróleo que prácticamente se le regala a la refinería de Esmeralda. Si se racionaliza una parte de eso, ya nosotros tendríamos una cantidad suficiente como para presentarnos ante los multilaterales y decirles, nosotros podemos cubrir hasta aquí. El resto, otra parte, ayúdennos ustedes y sigamos buscando la manera como reducimos gastos innecesarios, eliminamos empresas públicas que no sirven, vemos en dónde hay pipones que no tienen ningún sentido que sigan trabajando ahí, vamos racionalizando el Estado y cambiando la mentalidad. Por ejemplo, nos falta electricidad, energía. ¿Por qué no abrimos el mercado de energía al sector privado para que nos pueda proveer de energía complementaria y haya un sistema de precios que permita que la inversión privada nos dé la cobertura necesaria y no vivamos con esa espada de Damocles que por el momento ha desaparecido porque a Dios gracias San Pedro ha puesto sus plegarias a favor nuestro y está lloviendo en el oriente ecuatoriano. Entonces el problema en el fondo, mi estimado Andrés, es que no podemos seguir sosteniendo un Estado del tamaño y configuración del gasto actual, porque el año 25 se va a repetir y se va a agravar el problema. Entonces hay que cortar ciertos hechos para no perjudicar salud, educación, seguridad, bienestar social. Entonces todo lo que sea energía, todo lo que sea petróleo, todo lo que sea viería, todas esas cosas, hay que llegar a alianzas público-privadas para que sea la inversión privada la que maneje y liberemos recursos del sector público a fin de poder concentrarnos en el objetivo social, que es la educación y la formación de la gente nuestra, para que sea, digamos, un capital humano valioso, y por el otro lado, para la seguridad interna y externa del país. El resto no va a poder hacerlo el Estado. Los municipios igual van a tener que buscar sus propias fuentes. Ya el margen que nos queda del excedente petrolero cada día es menor y estamos prontos a terminar con ello.
Si no cultivamos un poco más de producción petrolera por un tiempo adicional, esto se va a agravar. Lo del ITT fue un contrasentido y una irresponsabilidad de los proponentes y lamentablemente una decisión tomada no de una manera, yo diría, con conocimiento por parte de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, ese es el problema, Andrés. Hay que manejarlo viendo hacia adelante y viendo que esto no se siga repitiendo o se siga agravando, porque el problema del 23 viene al 24 mucho más complicado ya. El problema del 25, si no hacemos nada, va a venir mucho más complicado. Y la pregunta de fondo que nos haríamos es, ¿aguante el modelo económico? Sin duda, y tal vez poner en esta lista de referencias que usted hace lo que ocurre con la seguridad social en atención al impacto que eso tiene en la población y en las condiciones de funcionamiento del Estado, del país en su conjunto. Abelardo, por favor. Por supuesto, Andrés. Parte del problema fiscal se deriva de la contribución del 40% que tiene que hacer el Estado a las pensiones y del valor total que tiene que entregarle al seguro de salud por la atención de los familiares de los afiliados, de los jubilados y de todas aquellas personas que tienen enfermedades graves y de condición realmente casi final de vida. Ahí solo en esos rubros hay 4,000 millones de dólares, Andrés. No podemos seguir atendiendo de esa manera y hay que replantearlo, cuidando los derechos actuales, pero corrigiendo el sistema de políticas para que quienes vienen atrás y tienen todavía tiempo de trabajo suficiente entren en un nuevo sistema que le desahogue al fisco, pero que les dé a ellos la suficiente tranquilidad para tener un mecanismo de jubilación confiable. Y ahí hay la propuesta del equipo y del grupo que presidió Augusto de la Torre, que es cuestión de discutirla públicamente y de ponerla en un proyecto de ley de economía, de urgencia económica, para que la Asamblea lo trate, lo ponga en vigencia e iniciemos la transición de ese gravísimo problema. Entonces, Andrés, aquí lo que tenemos los ecuatorianos al frente y los líderes deben entender es que si nosotros no arreglamos la estructura del Estado, después de 6 meses nos van a decir, por favor, un nuevo impuesto. Y después de otros 6 meses, otro impuesto. Porque esta estructura no da más. Y si no da más, lo que tenemos es que cambiar esa estructura y derivar muchas de los gastos y obligaciones del Estado a que lo realice el sector privado en un sistema de competencia, sin que se les garantice ningún tipo de monopolio, sino de competencia y de eficiencia, y eso se lo puede hacer con mucha responsabilidad y transparencia, de tal manera que nosotros, los ciudadanos, nos sintamos seguros y tranquilos de que no tenemos en el Estado una amenaza permanente por su mal manejo de carácter financiero. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos años. ¿Desde qué año venimos hablando de esto? Desde el año 16, desde el año 15 venimos hablando de esto. Que el terremoto, no tenemos plata para el terremoto, impuesto. Que tal cosa pasa, que se inunda, impuesto. Que tal otra cosa sucede, impuesto. Así ya no puede seguir el tema. Nosotros debemos de ponerle un punto final al sistema de que se ajusta todo por la vía de contribuciones. Mejoremos las recaudaciones porque hay fraude fiscal, hay. A mí me duele ver a determinadas personas e inclusive dirigentes políticos con unas declaraciones patrimoniales realmente pobres frente a lo que realmente tienen. Y ahí el trabajo del SRI, que ha sido un trabajo notable durante los últimos gobiernos, hay que impulsarlo para mejorar todavía más, porque hay bastante evasor tributario en el Ecuador. Gracias, Abelardo. Entonces, en este escenario de
de la necesidad de llevar adelante todo un manejo estructural de la economía, tener un plan, diseñar una propuesta para llevar al país por ese sendero con estos elementos que usted ha referido. Quisiera su opinión sobre lo que ocurre al interior de la Asamblea Nacional y el debate que tiene que ver con la tarifa 15 del IVA de modo temporal y luego una permanente del 13%. Pero hay otros elementos que le pongo para la conversación, y es el pago que sobre el monto de utilidades tendrán que hacer como contribución del 15 al 25% a los bancos que tengan utilidades mayores de 10 millones. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene sobre este punto? Y quizás también si nos quiere dar su lectura sobre el impuesto a la salida de divisas que se plantea aumentar, por favor. A ver, desmenucemos el análisis, Andrés. Ninguna de las decisiones de aumento tributario son agradables. A nadie le gusta que le aumenten los tributos. Pero hay unas que son menos dañinas y tienen, digamos, impactos que están acotados a una circunstancia que puede ser manejable. Ese es el caso del IVA. El IVA en términos comparativos con los demás países de América Latina, en el Ecuador es uno de los más bajos. La recaudación del SRI es una de las mejores de América Latina. Y el subir del 12 al 15% en las condiciones en las que estamos, yo creo que hace sentido. Pero debe ser una subida definitiva. No se puede hablar de temporalidad. En realidad el problema del manejo de la seguridad va a ser permanente. Y las necesidades que todavía no están cubiertas por el presupuesto están ahí a la vista. De tal manera que yo creo que la propuesta de aumento del IVA es absolutamente comprensible y merece una consideración favorable. Yo estoy en contra de la temporalidad, porque en realidad lo único que hace es engañarles a los ecuatorianos, mentirles a los ecuatorianos, de que se puede corregir este problema con una suerte de un mejoral que le dan a uno cuando el problema es de una neumonía. El tema de las contribuciones de las empresas y los bancos. Yo creo que esa es una confirmación más de la enorme, digamos, amenaza que tiene el sistema productivo ecuatoriano a la fragilidad de la situación fiscal. Ya en años anteriores, inclusive en el gobierno de Lasso, se impusieron tributos a los patrimonios de las personas, de las empresas, a las personas durante un año, a las empresas durante 2 años. Y ahora entramos por la contribución sobre ejercicios ya realizados, sobre utilidades que estaban o que fueron sometidas a un régimen tributario anterior. Y en ese sentido, si es que hay que buscarle una contribución al sector productivo, la contribución tiene que ser igualitaria para todo el aparato productivo que pueda, digamos, enfrentar, digamos, nuevamente un requisito o un pedido del Estado. Aquí no puede haber tratamientos discriminados, diferenciados, porque eso lo que demuestra es simplemente que hay un afán persecutorio por parte de la política con determinadas actividades. Entonces, en ese sentido, si es que hay que ponerle un impuesto complementario al del IVA, la tabla debe ser una tabla uniforme para empresas y para bancos, porque la rentabilidad de los bancos no es de las más altas del sistema productivo ecuatoriano. Y además, si es que se pone una carga tributaria desmesurada, hay el peligro de que se contagie al sistema financiero con la crisis que hoy día está focalizada en el sector fiscal y en el tema de la seguridad. Hoy día el sector financiero está, digamos, sólido, ha tenido un rendimiento, yo diría, razonable, no es de los sectores que más ganan en el Ecuador. Creo que hay sectores que ganan muchísimo más que el sector financiero. Pues le pongamos igual, una tabla igual que sea compatible y que sea razonable para todos. Es decir, que demuestre
que el sector productivo una vez más sale en apoyo del Estado y de la solución de un sistema económico que está atravesando por una crisis. Pero tal como está configurado, yo sí creo que puede ocasionar daños el día de mañana podrían ser realmente muy dolorosos, como los que ocurrieron, Andrés, y tú recordarás, cuando se le dijo al diputado Nebot en el año 1999 que no proponga el impuesto del 1% a las transacciones financieras en lugar del impuesto a la renta, porque iba a ocasionar una salida de divisas que iba a agravar la situación del sistema financiero. Pues insistieron en eso y aceleraron la crisis que vivimos en el año 99 y luego tuvieron que anular esa decisión porque vieron que era absolutamente imprescindible. Hoy día puede tener, no, yo diría, derivaciones tan graves como la del año 99, pero indiscutiblemente va a dañar el patrimonio de los bancos, les va a reducir liquidez y va a hacer que los bancos tengan menos recursos para prestar, que en definitiva lo único que van a traer consigo es que tengamos menos posibilidad de financiar el crecimiento ya de por sí bajo y débil que tenemos en el momento actual. Entonces, si queremos ver una contribución, hagámoslo razonablemente, hagamos planteamientos sensatos y no pongamos en peligro de contagio a otros sectores, al financiero y al externo. El aumento del ISD agrava los movimientos de capital. De hecho, es un impuesto distorsionante que lo que ha ocasionado es que en lugar de que ingresen capitales productivos al Ecuador, salgan capitales productivos. Yo creo que esa posibilidad de subirle del 3,5 al 5% es de las últimas opciones que deberían tomarse en caso ya de extrema urgencia e inevitable necesidad. Pero yo no les recomendaría que se lo haga. Yo creo que el proceso de desgravación del ISD debe seguir, pero para ello requerimos fortalecer a las finanzas públicas. Entonces yo pediría, Andrés, el IVA, yo lo encuentro lógico. Los aportes del sector productivo creo que tienen que ser rebalanceados y equitativos para todos. Y no debe afectarse a las empresas medianas y pequeñas. Cuidado con las pymes, cuidado con las empresas pequeñas, entonces, o con los bancos pequeñitos. Entonces, aquí hay que ponerles a las empresas que tengan utilidades de más de cierta cantidad y a los bancos que tengan utilidades de más de cierta cantidad y a todos por igual para que no haya este tratamiento discriminatorio, que además da un mensaje contrario a lo que los propios políticos que están hoy día en la Asamblea lo decían. Queremos que vengan bancos extranjeros. Si ustedes quieren que vengan bancos extranjeros, esta decisión es absolutamente contraindicada. Es el peor mensaje para que vengan acá intermediarios internacionales que nos ayuden a financiar a la economía ecuatoriana. Perfecto, señor. Muchísimas gracias, Abelardo, por su participación esta tarde en los micrófonos de Radio Quito y Platinum. Ha sido el economista Abelardo Pachano Bertero, exgerente del Banco Central del Ecuador. Lo que ocurre con la economía del momento en el país, las circunstancias del conflicto armado interno y la necesidad de llevar adelante reformas profundas